¿Quieres convertir la información de tu compañía en una ventaja competitiva? Manejar, analizar y almacenar los datos de la manera correcta significa tener una ventaja competitiva para las empresas de hoy. En Heinsohn entendemos que estar vigentes significa velocidad de respuesta y capacidad de análisis en tiempo real de los datos de nuestros clientes. Sabemos que la transformación digital se trata de cómo aplicamos la tecnología a las necesidades de cada empresa. ¿Quieres saber cómo? ¡Contáctanos! Bueno, buenos días a todos los que están conectados con nosotros, a los que se conectaron desde la charla pasada, a los que se están conectando en esta. Bienvenidos a este último día de Heinsohn Week, a esta penúltima charla del evento. Esperamos que igual hasta ahora el evento haya sido muy divertido, muy interesante para todos ustedes, que hayan aprendido un montón y que les haya parecido muy productivo, porque al final pues eso es lo más importante para nosotros, que le hayan sacado el mayor provecho a todas estas charlas. Y que esta no sea la excepción. Esta charla que tenemos ahorita es la última de las charlas que tenemos de tecnología, de tecnologías 4.0. Esta es la última de una triada de charlas que hemos venido teniendo desde el martes de UX. La segunda fue un preámbulo hacia esta charla que ya es la convergencia de las dos anteriores y es el inicio, pues, en este mundo y en este tema que es tan importante y tan interesante y tan actualizado y que realmente va a ser el futuro muy cercano en las empresas que quieran diferenciarse y pues adquirir, digamos, ventajas competitivas frente a sus competidores y dentro del mercado. Hoy nos acompaña en esta charla Manuel López, que es nuestro líder de UX, supongo algunos de ustedes ya lo conocerán del martes en la tarde, y Wilson Espejo, que es arquitecto de Heinsohn y nuestro experto en inteligencia artificial, que supongo algunos de ustedes ya lo conocerán de la charla también del miércoles. Para los que no, pues se los estoy presentando y bueno, digamos que ya les voy a dar el paso a ellos para que ellos mismos se presenten y nos cuenten un poquito de qué pueden esperar en la charla de hoy. Adelante, el que quiera empezar, empiece de una. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su participación, por sacar tiempo hoy un viernes antes de un puente. Yo sé que tal vez estamos como con la mente pensando en otras cosas, pero como dice Nico, es muy importante tomar todas estas charlas para aprender y pues para de pronto evaluarnos y conocer el estado de nuestras empresas, de nuestros proyectos. Entonces, pues espero que la disfruten mucho. Ahí le doy el paso a Manuel. Bueno, igualmente pues les agradezco mucho pues el tiempo y la disposición. Como dice Will, hoy es un viernes de puente y es, digamos que todos podemos tener la cabeza un poquito en otra parte. Nada, hoy como que concluye de lo que empezamos hablando el lunes, sobre todo sobre la inteligencia artificial y cómo usarla y cómo la experiencia de usuario tiene que estar presente ahí. O sea, no es algo que por capricho se hace, o sea, a la fuerza voy a implementar inteligencia artificial. Esto tiene que nacer de una necesidad profunda del usuario, ¿sí? Tiene que explorarse primero cuáles son esas necesidades que tiene el usuario para poder hacer una implementación efectiva. Listo. Le doy el paso a Will para que empiece entonces con la charla. Eso de una. Pues igual, antes de empezar, pequeñas cuñas. Una, acuérdense que vamos a estar mandando una encuesta. Contestando la encuesta pueden participar por diferentes premios. Además, en la encuesta pues vamos a estar preguntándoles si quieren profundizar un poco más en el tema, ya directamente con Will y con Manuel. Entonces, pues contéstenla por favor. Y la otra cuña que les iba a decir era que estuvieran revisando la página, que hay unos descuentos súper interesantes, muy importantes y muy alineados con estos temas que estamos tratando, de madurez analítica, de consultoría de UX, vainas súper importantes. Entonces, pues revisen a los que estén viéndonos y pues nada, que mejor forma terminar un viernes ya de puente con esta charlota. Entonces, nada, adelante, Will. Ya te dejo. Bueno, muchas gracias por la charlota. Bueno, un breve recuerdo de lo que vamos a hacer en esta agenda. Pues vamos a empezar como entendiendo qué es IA y qué no es IA, por qué necesito implementar esto y pues ya digamos que en la parte de cómo implementarlo es donde le daré paso a Manuel, porque digamos que para encontrar ese problema de negocio y para poder determinar bien en dónde debería yo usar la inteligencia artificial
o herramientas de esta nueva industria 4.0, pues es bien importante siempre verlo a través de los ojos del usuario. Luego, después revisar el tema de las estrategias de datos y por último, pues encontrar sus aliados en tecnología, que pues, como lo dice Nico, pues el Jameson Week tiene como fondo eso, que nos conozcan, que nos busquen y pues que acá estamos siempre atentos para escucharlos y para ser aliados de ustedes, más que un proveedor de software. Bueno, empiezo con esta pregunta de qué sí es IA y qué no es IA, porque empiezo a ver muchas noticias y cosas que dicen que, bueno, que los startups de México ya no usan, no, dicen que tienen IA y no la usan, dicen que los startups de Europa, pues dicen que el 70%, incluso he visto por ahí que dicen que tienen herramientas de inteligencia artificial, pero que no están así, o por lo menos acá en Latinoamérica, que un estudio dice que el 40% incluso, entonces... ahí es donde uno se cuestiona, bueno, pero ¿qué es IA? ¿Cómo así que sí tiene IA y cómo que no? Entonces, buscando, digamos, un término académico, encontré este que me pareció como completo, y dice que es un área de estudio en la informática, en el campo de la informática, que se ocupa del desarrollo de computadores capaces de participar en procesos, ¿sí? Procesos de pensamiento similares a los de los humanos, es decir, aprendizaje, razonamiento y autocorrección. Pero entonces, ahí la IA, digamos que queda como de muchas puertas abiertas, porque no quiere decir que la computadora como tal tenga que hacer el procesamiento de pensamiento, sino de participar. Y si yo tengo algún componente que participa en algo que me vaya a ayudar a mí a tener un comportamiento o pensamiento similar al de un humano, pues yo podría decir que eso es IA. Pero entonces tampoco quisiera que nos fuéramos al otro lado, ¿no? Como entonces cualquier cosa hacía, porque también he encontrado muchas como noticias y cosas en el medio que dicen que pues hay muchos timos en la inteligencia artificial, entonces que yo me estoy gastando un mundial de plata, pero si eso es un dashboard, no, pero tiene por aquí un componentico de inteligencia artificial, entonces por eso ya pues está justificando. O por lo menos también encontré esta otra un poquito más, parece irreal, pero pues una empresa había mostrado que tenía pues digamos, un robot que ya con ciertas características y pensamientos y raciocinio, y pues era una persona disfrazada. Entonces, hay que llegar como a un punto medio de esto, de lo que está muy abierto y de lo que no. En Jameson nosotros, más que la inteligencia artificial o más que busque una herramienta que tiene una inteligencia artificial, nosotros pensamos es en soluciones, ¿sí? Esas soluciones finalmente lo que van a hacer en mi empresa es habilitarme o darme nuevas capacidades de negocio. Si yo estoy pensando en el usuario, si estoy pensando en esas capacidades de negocio, la inteligencia artificial, el Big Data, el UX, el CX, todo esto se va a dar de manera muy natural y muy orgánica, ¿sí? Entonces, por eso aquí pongo la imagen que en la teoría, bueno, sí, todo parece muy sencillo. En la práctica, bueno, ya nos encontramos, pero ya cuando yo voy a hacer esto, realmente es un caos. Y entonces es porque yo no estoy pensando, es en soluciones. Yo finalmente tengo que pensar, no me tengo que preocupar finalmente si es costoso, si es caro, si estoy con la nube de Azure o si estoy diciendo que tengo un sistema analítico porque consumí un servicio de un proveedor. No, yo tengo que pensar en soluciones, en cosas que antes no podía hacer y que gracias a estas nuevas tecnologías las puedo hacer. Eso es lo que a mí me debería interesar, más que si decía o no. ¿Por qué necesito este nuevo tipo de tecnologías? Uno, para ser resilientes. Es decir, siempre el medio en el que estamos está cambiando. Entonces, la resiliencia es esa capacidad en la que yo me adapto a ese medio. Y entonces, un ejemplo es que este año, con el tema de la pandemia, las compras por tarjeta de crédito pues se duplicaron, incluso se triplicaron. Eso lo dijeron en otra charla acá, Seisum. Y me pareció interesante ver cómo es que estas herramientas analíticas, los que desde un principio ya estaban pensando en análisis de datos, en ese user experience a través del e-commerce, pues asimilaron esto de manera muy simple, ¿sí? Otra cosa es que en estos momentos, por ejemplo, nos dimos cuenta que muchas empresas que no eran tan conocidas, pues empezaron a tener más relevo. Digamos que antes mis aplicaciones número uno eran como, por ahí de vez en cuando Facebook, Netflix, no sé qué, pero ahorita
merqueo o aplicaciones de domicilios, pues son como las que reinan en esta pandemia. Entonces, estos cambios que son como tan abruptos, nosotros los podemos aprovechar de una manera mucho más rápida, podemos llegar a tener un time to market mucho mejor y tener, digamos, una efectividad mucho más alta si logramos apalancar y tener inteligencia artificial y tener nuestra mentalidad orientada hacia estas nuevas tecnologías. Otra de las grandes ventajas es que voy a poder conocer mejor a los clientes. Una de las cosas que siempre como que está muy en auge ahorita es como el análisis de redes sociales. Y es cierto, estas nuevas palabras como la omnicanalidad, de que si yo quiero llamar por teléfono, o si quiero mandar un mensaje de texto, si lo quiero hacer por Facebook o por Twitter, y tenga la misma calidad de servicio, nunca van a ser posibles si yo por detrás no tengo una inteligencia artificial que me ayude con el texto, con la clasificación de texto, que me ayude a entender si es una persona, si es un robot, si es alguien que no es mi cliente. Muchas veces pasa eso. Uno, digamos, ve en las páginas de Facebook una propaganda de alguien conocido, Claro, Movistar, no sé, y hay 50.000 cosas negativas, pero uno va a mirar y ninguno de ellos son clientes. Entonces, conocer a nuestros clientes, conocer esa parte humana es vital y eso lo vamos a lograr con estas nuevas soluciones. Otra cosa bien importante es que la gente ahorita se adapta a la tecnología y la idea es adoptarla, es decir, es dejar de pensar que no, como yo tengo el Excel y ese me sirve, entonces pues yo no pienso en lo demás. Y pues no, la idea es que yo pueda a tomar ventaja, ser competitivo. Al revés, digamos que la informática no la veo como algo a lo que me tengo que estarme ahí adaptando, sino al revés, es algo que esos cambios me pueden beneficiar de un momento a otro si lo sé aprovechar. Dos razones un poquito más técnicas de por qué necesito inteligencia artificial y es lo que se viene. Entonces, esto es como un recorderis de la charla pasada que tuve y básicamente la forma en la que almacenamos datos actualmente, por más eficiente que parezca, tiene un gran impacto ambiental y tiene un gran impacto de espacio. Entonces, estos data centers son muy grandes, costosos de mantener y voluminosos. Entonces, esto hoy por hoy ya es un reto. Entonces, se ha optado por utilizar nuevas formas de almacenar. Una de ellas, que es como la más efectiva, es utilizar el ADN de las personas. Y entonces se ve que digamos, un data center logra guardar más o menos en promedio 1 millón de terabytes. El ADN de una persona normal alcanzaría a superar esto por 150.000 veces, es decir, 6 órdenes más arriba. O sea, es muchísimo más información y pues el espacio es diferente. Entonces, si yo no estoy pensando, si para mí todavía el Excel, para mí todavía ese reporte que me envían en una imagen que no sé de dónde salió, es suficiente, yo lo reconsideraría porque esta tecnología evoluciona muy rápido. Y otra cosa es que, bueno, para guardarlo en estas nuevas formas de almacenaje, también necesito un nuevo procesamiento. Entonces, muchos ya habremos escuchado por ahí la palabrita de procesamiento cuántico. Incluso un dato curioso es que esta imagen de procesamiento cuántico yo la hice con una inteligencia artificial. Yo no le pagué a un diseñador ni busqué por internet. Yo cogí, escribí y la inteligencia artificial fue capaz de generar esta imagen. Entonces es para que nos demos cuenta que cada vez va a ser más y más intrínseco hablar de estos temas. Y si yo empiezo desde ya a tener en cuenta cómo implementarla en mis proyectos, voy a tener una ventaja. Sí o sí voy a tener una ventaja. Pero entonces, ¿cómo la implemento? Para esto, pues, básicamente necesito dos grandes vertientes. Uno, elegir bien mi problema de negocio y elegir bien qué es lo que debo hacer, cómo va a ser impactante, y eso lo tengo que hacer a través de los ojos de un usuario. Es verdad que la inteligencia artificial, digamos que mucha gente piensa que es como reemplazar al humano, y no, al revés, la inteligencia artificial lo que hace es potenciar al humano, lo que hace es darle nuevas habilidades, pero finalmente quien va a utilizar el software son humanos. Entonces, para eso es que tenemos User Experience and Customer Experience y todos los experiences que quieran, que ahorita ya Manu nos va a ayudar con esto. Y tenemos que también tener unos datos. Ya vamos a ver por qué. Entonces aquí le doy la palabra a Manu, que él es el experto aquí de toda la experiencia.
Y pues, mano, ahora el público es Listo. tuyo. Gracias, Will. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Dale un segundo. Listo. Listo. Como decía Wilson, no solamente los datos por sí solos o la inteligencia artificial por sí sola ya garantiza una buena experiencia de usuario. Hay formas de usarlo y todo esto tiene que ser dado a partir de una buena exploración del usuario y del entendimiento del negocio. Si bien la experiencia de usuario tiene dentro de su nombre el nombre del usuario y no del negocio, es una conciliación de dos cosas, ¿no? De cuáles son esos objetivos que tiene el negocio y cuáles son esas necesidades que tiene el usuario. ¿Sí? Si recordamos la charla pasada, hablábamos un poco de los niveles de interacción. ¿Sí? Sería bueno también, digamos, dentro de la optimización de estos niveles de interacción, es mirar cómo dentro de cada uno de estos se puede insertar algo de inteligencia artificial que pueda apoyar al usuario, o que, por ejemplo, como la personalización, que es una de las facultades que puede tener la inteligencia artificial, puede hacer que el usuario se sienta más especial, ¿sí? Que se sienta único, que se sienta especial. Pero primero es necesario haber abordado todo este problema. Cuando abordamos todos estos niveles de interacción y los entendemos y llegamos a una muy buena experiencia, tanto en el nivel de interacción como en el nivel de viaje y en el nivel de relación, que eran los niveles que hablábamos en la charla anterior, ahí ya podemos empezar a pensar, bueno, ¿dónde podemos insertar la inteligencia artificial como para dar ese siguiente paso en la experiencia del usuario? Una de las, digamos que todo esto tiene que partir inicialmente de eso, de la comprensión de las necesidades del usuario. Lo que hablábamos al principio, esto no es algo caprichoso ni reactivo, ni porque, si recordamos en algún momento, muchas empresas empezaron como a volcarse a tener chatbot al mismo tiempo, pero no era como muy claro para qué lo querían y muchas veces terminaba siendo una experiencia mucho más frustrante que lo que terminaba ayudando al usuario, ¿sí? Porque nacía simplemente como el capricho de alguien querer tener un chatbot porque ya todo el mundo tiene un chatbot, ¿sí? Y cuando tú ibas y le preguntabas algo al chatbot, pues te decía, pues comunícate con la línea de atención, porque acá no te puedo dar respuesta. Entonces, es mirar si realmente sí es funcional, sí me sirve a mí, y que nazca realmente desde las necesidades del usuario. Una de las formas en la que podemos dar ese siguiente paso en la experiencia del usuario es utilizar la inteligencia artificial para crear experiencias de usuario personalizadas. No sé si han notado, realmente es algo que casi no se nota, valdría la pena explorar qué tanto influye en la experiencia del usuario, y es que Netflix, por ejemplo, dependiendo del usuario y los gustos del usuario, además de darle recomendaciones sobre sus contenidos, también personaliza las carátulas dependiendo de los gustos del usuario, ¿sí? Esto pues termina siendo más que algo digamos, cuantitativo. Lo que hace es analizar datos, mirar cuáles son el tipo de carátulas que más ha frecuentado, que más le ha dado clic, ¿sí? Pero termina siendo algo cuantitativo, ¿sí? La experiencia del usuario, si reflexionamos un poquito y la entendemos, se basa más en la parte cualitativa y en entender al usuario más desde la parte humana. Otra forma de mejorar la experiencia de los usuarios es la automatización y el apoyo en esos niveles de interacción. Recuerdan que el nivel básico que tiene un usuario, el primer nivel de experiencia de usuario que tiene, es el nivel de interacción. Nos podemos apoyar en la inteligencia artificial para hacer que estos niveles se aborden de una manera más automática y más sencilla, ¿sí? Eso deja, digamos que al humano libre para poder explorar otras partes de la experiencia del usuario.
Por último, la base de una buena experiencia de usuario siempre es y siempre seguirá siendo la información cualitativa, ¿sí? Toda la información cuantitativa que podamos obtener del análisis de datos va a ser un complemento, ¿sí? Porque básicamente lo que pues, se ha venido recalcando, la experiencia de usuario se basa más que todo en la empatía, y eso es algo que a este momento las máquinas, o por lo menos una inteligencia artificial, no tiene. ¿Listo? Entonces, ese es como el mensaje, ¿no? Todo lo que se proponga, todas las soluciones que se propongan deben nacer desde una necesidad expresa de un usuario. Bueno, ahí te doy paso, Will, creo que me pasé de la diapositiva. Vale, sí, súper interesante todo lo que mencionas y en efecto es un complemento. Sí, digamos como digamos una experiencia a mí personal, y pasó un amigo, digamos que el que se quería comprar unos audífonos. Entonces entró a una página web y que le recomendaron y en efecto la página web tenía pues muy buen user interface y y por detrás tenía pues un sistema de recomendaciones pues súper con inteligencia artificial, con todos los datos. Entonces él se compró sus audífonos y aparte de eso le recomendó otro tipo de cosas y terminó comprando más cosas. Entonces ahí, hasta ese punto uno podría decir, bueno, acá está bien implementado, pero como no se está pensando finalmente es en la experiencia de usuario, no se dieron cuenta que la necesidad más de querer echar al carrito y que se vea bonito era más que ellos tenían un problema de logística. Entonces él compró los audífonos, pasaron 3 semanas, él envió correo, no le respondieron, luego pasó otra semana más, intentó llamar, intentó comunicarse, pésimo el servicio, y entonces le respondieron que se iban a demorar entre 90 a 120 días en devolverle la plata. Entonces, ¿había inteligencia artificial? Sí. ¿Había user interface? ¿Había usabilidad? ¿Y había todos estos temas? Sí, era intuitiva la página. Pero no se estaba pensando en la finalidad que quería el usuario. O sea, al usuario no le interesa ver una cosa bonita en el computador. El usuario quería comprarse unos audífonos y escuchar música, pero eso no lo consiguió. Entonces, su experiencia como usuario, ¿cuál es? Es nula. Él no va a volver a entrar a esa página y de paso pues difamando mal de la página para que nadie más vuelva a entrar nunca más a esa página. Entonces, dense cuenta cómo es que no es solamente el hecho de que yo quiera, como compren, yo quiero, como ahorita todo el mundo está hablando de inteligencia artificial, muchos clientes llegan a otros, bueno, ¿y qué hace eso? ¿Cómo lo hace? Y más que eso es ver a través de los ojos del negocio, entender a sus clientes y generar esa empatía, así cuando mi solución está enfocada a solucionar, a llevar esa empatía a un nivel más arriba, ahí es donde se va a ver el impacto. Incluso pueden haber cosas muy sencillas como cosas muy sofisticadas. Entonces es importantísimo que se elija bien esto porque la inversión inicialmente pues puede ser costosa. Y si yo elijo algo que fue costoso y que realmente no tiene un impacto porque mis usuarios o mis clientes internos o para quien esté dirigida el uso de esto, pues no le dé una finalidad, pues va a verse es como un desperdicio, como, no, pero eso es inteligencia artificial y esas cosas es que es costosísimo y pues no me arregla mucho. Entonces es por eso que esta parte de user experience y enfocarlo todo a esta parte de empatía y enfocarlo a usuarios, a personas que van a utilizar esto, nos hace ver a la inteligencia artificial como un complemento. Pero aparte de eso, la inteligencia artificial se basa en los datos, ¿sí? Los datos son todo. Entonces, anteriormente, digamos que lo que le da paso a estos nuevos tipos de forma de analizar los datos es que anteriormente los datos eran estructurados. ¿Qué es eso de estructurados? Pues que básicamente yo los puedo organizar en una tabla de Excel, ¿sí? Entonces, información de clientes, información de ventas, pues yo todo eso lo podía organizar de una manera muy simple y digamos que el análisis llegaba hasta cierto punto. Pero con la llegada de los datos no estructurados, de datos sensoriales, mi lavadora es capaz de darme datos, mi reloj me da datos, todo me da datos, mi teléfono, obviamente, pues digamos, los teléfonos pues inteligentes, encuestas, las redes sociales, dan otro tipo de datos, datos que ya no son tan fáciles de almacenar. Por ejemplo, yo alguna vez trabajé con el sector energético y ahí se almacenaban datos de gradientes para un diagrama fasorial. Pues si yo quisiera hacer eso, almacenarlo en una tabla de Excel,
me vuelvo loco porque aquí ya estamos hablando de valores que son tensores. Entonces ya no es tan simple, pues digamos, guardar eso de forma estructurada. Entonces para eso llega el Big Data, para eso aparece digamos, esta palabrita de Data Governance en su versión 3.0, de tener medios descentralizados, pero gobernados de una sola forma, ¿sí? Entonces, los datos como tal también son una cosa vital. Yo puedo tener mi negocio muy claro, puedo tener mis dominios de negocio, pero cuando vamos a ver, bueno, ¿y tiene datos de eso? ¿Tiene ejemplos? No, 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 es lo que voy a empezar a hacer de ahora en adelante. Entonces, es por eso que para también implementar un modelo exitoso de inteligencia artificial con machine learning, con las tecnologías de último nivel, pues la idea es revisar en qué estado de madurez se encuentra mi empresa, ¿sí? Digamos que el nivel más bajo es que no tiene ningún tipo de analítica, el segundo nivel es que tienen analítica descriptiva, el tercer nivel es que logran tener pues diagnóstica, predictiva y prescriptiva. Ya ahorita vamos a ver un poquito más de qué se trata eso, pero básicamente para analizar cualquier cosa, no, yo no puedo decir que eso es veraz si no tengo datos que lo responden. Si yo no tengo un dato que me respalde algo, yo simplemente estoy diciendo cosas al azar. Entonces tienen que haber datos que respalden y decisiones respaldadas por datos. Pero si esos datos no los tengo bien organizados o si esos datos no los logro interpretar bien, pues entonces esos datos me van a decir cosas erradas y voy a tomar decisiones equivocadas. Es por eso que para eso existe el gobierno de datos y pues otra cosa bien importante es que cuando uno piensa que, no, me están hablando de madurez de datos, entonces quiere decir que yo ya tengo que tener Big Data y un Data Lake y un sinfín de cosas y no están así. Muchas veces con sistemas menos complejos, sistemas no tan extensos, puedo llegar a hacer muy buena analítica, pero si yo en lo que yo me centro finalmente es la solución a un cliente, ¿sí? A una persona. Entonces, digamos que la escalabilidad y el costo, en reducir costos, porque siempre otro granito es como, bueno, ¿y eso cuánto me va a reducir? ¿Y cuánto voy a recuperar? Y ahorita tal vez yo no veo el costo literal en dinero, pero después, cuando aparezca una nueva tecnología en la que todos quieran estar, cuando volvamos a sufrir un cambio de paradigma en nuestra sociedad, ahí es donde voy a ver realmente reflejado ese costo y voy a ver algún beneficio de todo eso que invertí. ¿Qué es esto de los niveles de análisis? Pues bueno, tenemos, digamos, como diferentes datos y diferentes formas de analizarlo. Entonces, digamos que el nivel más bajito es como la parte descriptiva. ¿Eso qué me dice a mí? ¿Qué está pasando en mi empresa? ¿Sí? ¿Qué tipo de preguntas de negocio voy a responder? Cosas como de nivel operativo, de qué está pasando, cuánto se movió, ¿sí? ¿Cómo normalmente debería yo empezarlo a estructurar desde ese nivel? Con reportes, con modelos de entidad-relación, con bases de datos orientadas a las transacciones y pues con unos diccionarios de datos que por lo menos me digan de qué se tratan las entidades más fuertes. Ya después cuando yo empiezo a meterle aquí el sabor de análisis estadístico, ya puedo decir, bueno, yo ya tengo una cantidad de datos en el tiempo, ahora quiero cómo agregarlos, encontrar índices, encontrar tendencias. Entonces ahí yo ya empiezo a hablar de un análisis diagnóstico. Ese análisis básicamente es tomar las cosas que llevan en el tiempo y poder encontrar patrones, ¿sí? Yo con esos patrones puedo construir cubos, vistas minables, puedo empezar a explorar características, ¿sí? Ya cuando yo tengo esos patrones, puedo empezar a decir, oiga, esos patrones me están diciendo algo, yo con la estadística encontré ciertas similitudes, entonces miremos qué podemos hacer con Machine Learning. Entonces, Machine Learning es como una estadística con esteroides, es decir, todos estos métodos apalancados por la informática. Entonces ya voy a poder construir esos primeros modelos de regresiones, esos modelos de información, digamos, más discreta, que serían clasificaciones. Entonces ya voy a poder hablar de entrenamiento, pero para hablar de entrenamiento, quiere decir que yo ya tengo mi análisis descriptivo y diagnóstico muy claro, porque el entrenamiento, digamos que es un nuevo paradigma de los sistemas. Digamos que hasta el momento nosotros estamos hablando de programar los sistemas, de programar computadores, y llevamos más o menos haciéndolo 40 o 50 años. Se dice que los próximos 20 años ya no vamos a estar programando computadores. De hecho, hoy por hoy ya no lo hacemos. Hoy lo que hacemos es entrenarlos.
¿sí? Entonces, ¿cómo los entreno yo? Con datos. ¿Y cómo sé que ese entrenamiento me sirve para mí? Porque le estoy aplicando user experience y porque esas conclusiones que él solito está sacando, yo las estoy utilizando para algún beneficio de mi negocio y para algún beneficio de mis clientes. Entonces, en este punto yo ya puedo empezar a hablar de ese tipo de análisis predictivo, que él encuentra patrones y que yo con eso puedo construir conclusiones diferentes. Y ya tengo, digamos, por último, mi análisis prescriptivo. Entonces, la idea es como, aquí ya empezamos a hablar como de esa parte disruptiva, esa parte en la que yo soy capaz de hacer algo y que esa misma predicción que yo hice, yo mismo la pueda cambiar, ¿sí? Es decir, de tomar acciones para que yo pueda, pues digamos, cambiar o alterar esas predicciones o ese modelo a mi conveniencia. Bueno, por último, pues queremos decirles que es muy importante encontrar aliados en tecnología. Digamos que Henson es una empresa que tiene, digamos, diferentes líneas, pues digamos, de recursos humanos, tiene expertos en soluciones financieras y tenemos, digamos, expertise en varios negocios. Pero finalmente quien conoce el día a día del negocio son las personas que participan en esos proyectos, son las personas que llevan haciendo su negocio y que entienden desde una perspectiva diferente de ese negocio. Entonces, considerar que alguien se lo sabe todo no es tan así. Siempre tenemos que pensar en trabajar en equipo. Entonces, es por eso que, como lo dije al principio de la charla, no es encontrar un proveedor que me venda una herramienta y ya. Es importante encontrar aliados como Henson, en donde nosotros lo primerito que hacemos es entenderlos, tratar de entender, tratar de a través de técnicas de experiencia de usuario, tratar de dirigir, de darle un foco a esas soluciones y es siempre ayudarlos y apalancarlos. Habrán cosas que nosotros no sabemos hacer y precisamente Henson tampoco se las sabe todas, entonces también tenemos aliados en cosas internas, digamos, de procesamiento del lenguaje natural o también tenemos aliados en cosas especializadas de procesamiento de imagen, de style transfer. Eh, entonces, ese es nuestro mensaje. No es como buscar una herramienta y ya, sino es como encontrar empresas que de verdad les interese dar un paso más allá. No solo vender soluciones, sino dar un paso más allá, de orientar y encontrar ese partner. Porque así como una empresa puede llegar a Henson y decir, oiga, mire, Henson me ayudó en esto, en esto, en esto, también Henson empieza a aprender y a hacer coworking y a entender el negocio para poderlo proyectar y generar casos de éxito. Otra cosa bien importante es que el uso de la nube es algo inherente, es decir, en algún momento vamos a tener que utilizar servicios de la nube. Entonces es bien importante desde el principio empezar a revisar cuáles serían esas estrategias de nubes, si son nubes públicas, nubes privadas, y empezar a definir esos lineamientos. Si yo tengo definido eso, ya en el momento en el que un proveedor o un aliado de software sea capaz de enviarme a mí una propuesta, yo ya voy a tener claro qué sí quiero y qué no, porque asimismo una ventaja que tiene la nube es que hay muchas cosas, pero eso también es una desventaja, porque para hacer una misma cosa existen cientos de servicios y cientos de proveedores. Si yo tengo unos lineamientos para utilizar cualquier servicio analítico o servicio del que sea, almacenamiento o de infraestructura o de lo que necesite, si yo tengo unos lineamientos básicos, eso va a agilizar muchísimo la implementación de estos nuevos, digamos, hitos y estas nuevas soluciones en el mercado. Listo. No siendo más, pues, no sé si Nico por ahí tiene preguntas del staff, de los asistentes. Will, muy interesante, Manu, muy interesante. Es definitivamente todo un mundo diferente. Me pareció muy valioso en general, como lo que dijeron, de que se tiene que tener muy en cuenta el punto de vista del cliente, del usuario final, porque pues al final por eso es que las empresas están ahí existiendo, ¿no? Pero bueno, nada, muy interesante, muy chévere. Digamos que del miércoles sí quedó una pregunta que en general las empresas son bastante aversas a intentar adoptar este tipo de tecnologías. Digamos, y siguiendo un poco con la pregunta es, ¿qué consejos le darían a las personas encargadas de esta toma de decisiones para decir como, hey, no deberían ser aversas, aventúrense, arriesguense, que al final
el resultado es mucho más positivo que digamos, la inversión. ¿Qué consejos le darían a esas empresas? Bueno, yo de consejo le daría es eh, que nos busque y que hagamos un ejercicio, digamos, de co-creación, digamos, de pensar y encontrar un verdadero caso de uso que no sea muy grande. Eh, cuando yo estoy innovando en general, en lo que sea, no solo en tecnología, pues es porque estoy llegando a caminos que no conocía antes. Y pues como no lo conozco, es muy probable que yo llegue a ese error, que yo me equivoque. Entonces, para mí es importantísimo encontrar un caso de uso pequeño, que tenga valor y que sea, digamos, que tengamos claro que podemos llegar al error, pero que ese error vamos a aprender algo. Entonces, ese sería como mi consejo. Para perder ese miedo, pues victorias tempranas y pues en caso de que no, pues también derrotas tempranas para que no se vea como, oiga, esta inteligencia artificial es gastar un mundanal de plata y de tiempo y no ver nada al final. Entonces, al inicio es mejor encontrar casos de uso muy específicos para poder llegar y encontrar valor a través de estas nuevas soluciones. De acuerdo. Ahí no sé si Manu también tiene algún Eh, comentario. Otra pregunta, ¿cómo hace una empresa que no tiene datos para empezar a construirlos? Bueno, súper pregunta. En la charla pasada, digamos que hablamos como más detalladamente de estos escalones, de estos escalafones, pero inicialmente, eh, ¿cómo empiezo yo a estructurarlos? Con algo que se llaman dominios de negocio. Entonces, una empresa en general no solamente se dedica a una cosa, inherentemente va a tener otros dominios, va a tener, si digamos yo me dedico a hacer zapatos, voy a tener inherentemente que hablar de un área financiera o de un área contable, ¿sí? Entonces empezar a identificar esos dominios de negocio. Cuando yo pienso en esos dominios, la adaptación de estas nuevas tecnologías, digamos, orientadas a microservicios, orientadas a arquitecturas hexagonales, si yo las empiezo a pensar desde el principio, va a ser muy simple adaptar las nuevas tecnologías e irlo implementando y evolucionando. Entonces, para mí lo primordial es eso, encontrar esos dominios de negocio y de nuevo, pues pensar en esas primeras soluciones a través de los ojos del usuario. Sí, muy importante. La pregunta más curiosa de cómo funciona el almacenamiento en ADN. Bueno, básicamente, actualmente todos hemos escuchado esa prueba PCR, ¿no? Pero eso finalmente hace ya un tiempo se invirtieron millones de dólares para hacer eso y era simplemente descubrir cuál es el genoma humano. Entonces, en el ADN, básicamente, eso son unas cadenas de nucleótidos. Para no hacer largo el cuento, son como 4 ladrillitos que siempre se concatenan de cierta forma. Entonces, lo que se hace es que se toman unas cadenas binarias. Entonces se toma la cadena 00, 01, 10 y 11. Y pues como son 4 ladrillitos, llamémoslo así, que son ACTG, entonces está la tiamina, la guanina y bueno, entonces a cada uno de esos ladrillitos se le da un valor de 0 ceros, 1 0 y 1. Entonces hoy por hoy nuestros computadores y todo lo tecnológico funciona a través de cadenas larguísimas binarias. Si yo cojo y las acomodo en estos ladrillitos, tengo una capa, o sea, es más difícil de codificar y también más seguro porque yo podría decir que para un tipo de codificación, digamos, la tiamina es 0 0, pero para otro tipo es 1 1. Entonces, si yo no tengo eso, uno lo hace extremadamente muchísimo más seguro y dos, lo hace más comprimido porque yo ya no lo tengo guardado en algo eléctrico, sino lo tengo guardado es en esas cadenas de nucleótidos. Entonces, esa es básicamente, pues, a muy grosso modo, ¿no? Un biotecnólogo, pues, o un nanocientífico sabe mucho más de esto, pero pues yo lo dejo como así, a este nivel. Ah, ok, listo. Muy interesante, bueno, muy, muy interesante. Wilmanu, muchísimas gracias por su tiempo, por esa explicación tan nutrida y en verdad tan interesante de un tema que, como lo vimos al principio, pues va a terminar siendo el futuro muy cercano de las empresas y, digamos, de este desarrollo de analítica. Hay una última pregunta, ¿por qué contar con datos propios es clave para aumentar los ingresos de una marca? Buenísima pregunta. Digamos que
tú puedes, digamos, clasificar los datos por un área de negocio, ¿no? Como decir, bueno, yo estoy en la industria de los carros, estoy en la industria de los juguetes, de los videojuegos, pero entonces nos ha pasado que tenemos dos clientes en la misma industria con los mismos datos, pero mi negocio yo lo entiendo de cierta forma y por eso es que es bien importante siempre tener estas como talleres y este preámbulo de experiencia de usuario y de exploración de negocio. Eso es bien importante, porque yo puedo tener los mismos datos incluso y querer hacer lo mismo, pero la naturaleza de cómo funciona, de cómo los procesos están de mi empresa a otra empresa, cambia muchísimo. Entonces, muchas veces nos ofrecen herramientas en la nube que dicen, ah, sí, mire, eso ya le construye o le lee un documento o le hace ciertas cosas. Pero si yo no lo tengo entrenado con mis datos, con lo que yo vivo al día a día, ese negocio o esos datos van a ser muy genéricos. Entonces, la idea es que siempre desde lo personal, desde lo más específico, yo puedo hacerlo. Antes los sistemas no tenían esta capacidad, pero ahora desde lo más específico yo puedo llegar a generar algún tipo de insight, algún tipo de visión o de herramienta de negocio. Ok. Anu, desde tu punto de vista, ¿cómo crees que inteligencia artificial puede ayudar, digamos, en la construcción de una experiencia o hacia el cliente consistente? Se te está cortando, Nico. En general. ¿Allá me escuchan bien? Ahora sí. Ya, mejor. Bueno, nada, Manu, te preguntaba que desde tu punto de vista, ¿cómo crees que inteligencia artificial puede ayudar en la construcción de una experiencia de marca más consistente? Pues mira, como veíamos digamos, en la parte de la charla, hay cosas que solamente se podrían hacer con inteligencia artificial. Por ejemplo, el poder el poder llegar a una personalización. Si bien la experiencia del usuario se basa en el usuario y en su experiencia, siempre es como un grupo de usuarios, ¿sí? O toda esa cantidad de usuarios que son los usuarios de mi marca. Pero si yo quiero llegar a un nivel más profundo, por ejemplo, de personalización, la única forma que puedo hacerlo personalizado, sería analizando una cantidad de datos de cada uno de los usuarios y de acuerdo a esa cantidad de información de cada uno, darle una experiencia diferente a cada uno, ¿sí? Eso no se podría hacer de ninguna otra manera. Lo mismo pasa, digamos, con la optimización de los tiempos. Entonces, el crear procesos de alguna manera automatizados hace que el tiempo esté más optimizado tanto para el usuario final como para las personas del negocio, ¿no? Digamos que esas son como las dos grandes posibilidades dentro de la experiencia de usuario que tiene la inteligencia artificial. Muy interesante, sí, al final termina siendo algo muy personalizado y eso termina siendo una ventaja, pero igual hay todo un dilema ético como en el manejo de datos en ese tema, ¿no? Sí, es verdad, la ética, no solo para el manejo de datos, o sea, un ejemplo, la pólvora se inventó pues con cierta finalidad y pues nosotros la utilizamos para matarnos, entonces es realmente más la ética humana que la de los mismos datos. Los datos pueden llegar a hacer cosas muy buenas, por ejemplo, investigando lo de las cadenas de ADN me di cuenta que habían inteligencias artificiales que ayudaban a revisar cómo se curvaban las cadenas de aminoácidos para poder saber si una persona iba a nacer con defectos y poderlos corregir a tiempo y yo lo puedo hacer o por lo menos no tener que lastimar animales cuando hago este tipo de pruebas de vacunación o de poder hacer simulaciones tan precisas con muchos datos de muchas personas. Pero también esos mismos datos de muchas personas pueden poner a un presidente en una elección y pueden venderme y venderme mis datos de entre muchas empresas para que yo tenga todo hasta acá arriba. Entonces, aquí realmente la ética no es tanto de las herramientas, sino es el humano, finalmente el que puede determinar hasta qué punto hacer eso. Otra cosa bien importante es hablar también de la conciencia que yo tengo como usuario, porque si yo instalo una aplicación y me piden mis datos, pues yo voy a dar siguiente. Entonces es bien importante también esos dos lados, quien la utiliza a su beneficio y quien las está dando los datos, pues que ambos tengan como un intermedio de conciencia.
Sí, de acuerdo, tienes razón, como el bien y el mal al final es muy subjetivo, pero bueno, ya esto es una charla ya muy filosófica. No sé si quieran dejarnos una reflexión antes de irnos del tema o en general. Un saludo, una cuña. Bueno, la cuña es que nos busquen, o sea, digamos una reflexión bien importante, como le dice Manu, es que a través de la experiencia de usuario yo busco entender a un cliente y gracias a estas nuevas tecnologías yo ya puedo ser muy específico, ¿sí? Entonces ahora pensemos, generalmente pues hay muchas preguntas muy genéricas, ¿no? ¿Y eso cómo me va a ayudar y no sé qué? Pero ya cuando nosotros aquí como Hensor cogemos, los escuchamos, entendemos su necesidad, los orientamos a través del user experience, podemos llegar a hacer cosas muy interesantes que hoy por hoy puede que ni nosotros nos imaginemos que podemos llegar a hacer con ustedes. Entonces es bien interesante aprovechar todo este tema de Hands-on Week, pues uno para capacitarnos, para entendernos y dos para acercarse a nosotros porque nosotros siempre estamos como muy expectantes a recibir eso y pues la idea es que nos entendamos, ¿no? No que llegue el cliente a pedirnos cómo se hace eso, ni nosotros tampoco a decirles, a regañarlo, no, usted no tiene, no le sirve para nada. Entonces es como llegar y hablar con nosotros, sentarse y yo sé que vamos a llegar a soluciones cosas muy chéveres. Entonces los invito a que se acerquen. Nico y Álvaro pues están siempre en el área de mercadeo súper dispuestos a comunicarlos con nosotros. Entonces ese sería como el mensaje para cerrar esto. Sí, ahí siguiendo la cuña, en la encuesta que les estoy mandando en el chat del evento, ahí hay una pregunta que como, pues, para saber si quieren y si les interesa un acercamiento, entender un poco más, y nada, profundizar en el tema que al final lo que dice Will y lo que dijo Manu durante toda la presentación y lo que hemos intentado transmitir durante toda la semana es algo bastante provechoso y que al final va a ayudar a diferenciarse y adquirir como agregar mayor valor a los clientes y a los usuarios. Entonces, sí, acérquense, ayúdenos llenando la encuesta, van a participar por premios y esperamos que les haya gustado mucho. No se pierdan la próxima sala, este audio sí. Se recortó un poquito el cierre, ya cuando estabas inspirado. Estaba inspirado, siempre me pasa en reuniones, pero bueno. ¿En qué me quedé hasta donde me escucharon? Yo creo que el cierre lo repetimos. Ok. Nada, pues siguiendo la cuña, en la encuesta hay una pregunta donde vamos a ver y donde pues ustedes nos cuentan si quieren que profundicemos en el tema, nos contactan, nos dejan ahí la respuesta y nosotros los contactamos para profundizar en esto y al final pues digamos empezar a montar un proyecto que puede llegar a ser muy provechoso para ustedes como compañías, para sus clientes, como sus usuarios, sus clientes al final y en general para todos. Entonces, nada, no tengan ningún tipo de pero, acérquense y nada, pues muchas gracias por venir. Lo que les estaba diciendo también es que no se pierdan la próxima charla que es ahorita a las 12, también va a estar súper interesante y con eso cerramos Hands-on Week. Otra pequeña cuña ya de agradecimiento, pues a todo el equipo, a ustedes, Manu, Will, a todos los speakers que nos han acompañado, a Ultravisión que ha estado detrás de toda la logística, muchísimas gracias por hacer realidad este evento pues tan chévere y tan interesante. Y ya, muchas gracias por venir a todos los que están conectados. Gracias por la invitación, Nico, y fue muy chévere y gratificante participar aquí. Y pues estamos siempre como expectantes, que nos busquen sin compromiso. Listo, chao.